¿Cuáles son las herramientas que nos podría entregar el arte a esta nueva realidad que estamos viviendo y que cambia permanentemente? ¿Será que eso que hemos visto como accesorio, a veces como un lujo de pocos, se puede llegar a convertir en una estructura central en el desarrollo de las habilidades del futuro? Ese es el ecosistema donde vive Paula de Solmiñac, que ha desarrollado una metodología que busca justamente construir y diseñar experiencias artísticas que permitan entregar herramientas a niños, a jóvenes, que están cimentadas sobre la creatividad, sobre la sensibilidad, sobre la corporalidad. Cómo eso podría ayudarnos a navegar en este mundo tan complejo, es lo que queremos hablar hoy con ella, directora de Nube Lab. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Paula, algo que nos pasa siempre con el arte es que es como el último invitado un poco, sin ofender, ¿verdad? Como que uno habla como de la ciencia, bueno, y también debería tener un poco de arte. Bueno, pensemos en la ciudad, bueno, y debería tener un poco de arte. Como que el arte siempre como un ingrediente final. Cuando miramos como en la escala del tiempo de nuestra propia historia, nos damos cuenta que en algún punto estuvo en el centro, ¿no? Y da la impresión de que hoy el arte puede ser como esa maicena que permite aglutinar sociedades, vivir nuestras experiencias, recuperar lo humano, eventualmente saber qué es lo propiamente humano y tanto más. Entonces quisiera saber cómo... Es ridículo preguntarle a un artista qué opinas que es el arte para el mundo, pero trata de pensar fuera de ti y decirnos qué es realmente el arte para esta sociedad en la que estamos hoy día. Sí, bueno, me ha tocado muchas veces pensar cómo hacer la defensa corporativa del arte en una sociedad y en general en un mundo en donde, como dices tú, dejó de ser relevante. Y una de las imágenes que tengo recurrentemente el último tiempo es esa situación como prehistórica, hombres y mujeres viviendo en las cavernas, calentándose con el fuego, cazando, protegiéndose de la vida y pintando y dibujando. Entonces digo, ahí hay algo que es muy esencial, porque tiene que ver con un acto físico, con el plasmar afuera de ti, algo que no tiene mucha racionalidad, pero pareciera que es una necesidad y no un accesorio, no un asunto que llega después, ¿no? Y el arte se parece mucho en ese sentido al lenguaje, porque existen muchos pueblos en el mundo que son ágrafos, que no tienen escritura, pero no existen pueblos que no tengan lenguaje. Y por lo menos mientras se estudian los pueblos uno siempre encuentra alguna manera de arte o alguna manera de expresión artística en todas las civilizaciones, ¿no? Sí, pues. O sea, yo creo que por algo se ha hecho tan famosa esa frase del artista alemán Joseph Beuys que decía todos podemos ser artistas, todos somos artistas. Y cuando tú tienes niños cerca, cuando tú recuerdas tu propia niñez, te das cuenta que sí sabíamos dibujar, todos. Solo que nos fuimos olvidando o el sistema educativo lo va relegando y después vamos pensando que dibujar, que es... porque el pensamiento visual es distinto que el lenguaje. Opera de otras maneras muy diferentes. Entonces, piensas después que dibujar es como saber copiar bien algo. Y eso al día de hoy no tiene ni un sentido, pues si tenemos unos celulares increíbles que hacen unas réplicas al instante, entonces uno se pregunta, ¿en qué me aporta algo que pareciera que estaba en mi naturaleza, que yo sabía hacer? Eso igual me lleva inevitablemente al presente porque estamos viviendo una sociedad que se pregunta mucho qué es lo que nos distingue, lo que nos es propio, pero también es una sociedad que al mismo tiempo está buscando salidas de cómo salvarse del dolor, salvarse de la polarización, de las cosas que nos están afectando hoy día como sociedad. Y entonces ahí quisiera comprender la mirada más bien sociológica de lo que ustedes hacen con el arte, con las personas. Sí. Sí, bueno, en Nube siempre somos enfáticos en decir que hacemos educación artística y educación a través de las artes. Ambas cosas interrelacionadas. Por una parte, la educación artística tiene que ver con la educación de los sentidos, con la libertad de pensamiento,
con el poder discriminar, con el poder equivocarse, con el poder apreciar, con el poder disfrutar, la dimensión estética. Y por otra parte, la educación a través de las artes la hemos desarrollado mucho a través del fomento y la investigación de la creatividad, que es una habilidad que comúnmente se asocia a las artes, a pesar de que todos podemos ser creativos en distintas disciplinas y en distintos ámbitos. Y ahí entonces hay una serie de habilidades, el pensamiento crítico, la experimentación, la colaboración, incluso la autonomía, la autoeficacia, que las ponemos, tratamos no de educarlas, sino que de fomentarlas en todos los participantes, en estudiantes, en docentes, incluso en familias, para que te puedan servir como se pueden llamar también habilidades blandas, habilidades transversales, habilidades socioemocionales, para que puedan, como decías tú, enseñarnos a hacernos las preguntas importantes, porque las respuestas pareciera que ya van a estar en cualquier chat. Exactamente. Bueno, eso es una de las grandes preguntas de la educación, que es cómo volvemos a retomar la senda de lo importante de enseñar, como puede ser, por ejemplo, el juicio crítico, hacerse las preguntas relevantes, cuestionar lo que estoy viendo, sobre todo cuando hoy la barrera entre la realidad, lo que es cierto y lo que no es cierto, está tan diluida. Va a ser bien importante al menos hacerte la pregunta, ¿será cierto esto que me están diciendo, esto que estoy viendo, ¿no? Poder distinguirlo, ¿no? Y entonces quisiera ir un poco más a qué hace exactamente Nube Lab. Bueno, en Nube partimos trabajando el 2012 como un programa extracurricular, que es como el lugar que más habitualmente se le asigna a los talleres de arte, pero dimos la pelea y desde el 2014 somos un programa curricular en las escuelas públicas de Las Condes, donde partimos, y ahora estamos trabajando en Santiago, en Coquimbo, y tenemos una serie de otros programas funcionando en donde aplicamos esta metodología, el método Nube, que es una publicación del 2019, donde activamos principalmente tres cosas. Uno, el artista profesor. Trabajamos con un equipo maravilloso de artistas, muchos artistas jóvenes, que entienden su trabajo creativo a la par del trabajo pedagógico. Por otra parte... ¿Puedes explicarme bien qué es eso? ¿Entender el trabajo creativo a la par del trabajo pedagógico quiere decir que mientras hago arte estoy enseñando? Eso es que le asigno el mismo valor o la misma importancia al trabajo que hago en mi taller para hacer un cuadro, por ponerlo en términos como muy clásicos, al trabajo al acto educativo, al momento en que yo comparto y le enseño a otros a hacer mis propios procesos creativos. Que es una obra gigante en sí misma, además. Sí. Enseñar eso a otros. Claro, requiere de partida de ganas de enseñar, de una pasión por compartir lo que tú haces. Pero eso pareciera que es muy propio del artista, porque el trabajo del artista como que nace, debe ser como el del periodismo también, ¿no? Como que nace con una vocación de comunicar y de compartirle a otros. Nadie hace un arte para dejarlo guardado en su taller. Queremos con ansias compartirlo con otros. Entonces, la pedagogía y el arte tienen una cosa natural común. No están tan ajenos, solo que en la sala de clases o en el taller compartimos esos procesos creativos y no los resultados, que es lo que habitualmente vemos como espectadores en el museo, en la galería, en donde sea. Y ahí hemos reclutado cada vez más artistas jóvenes que sienten esa vocación social, como del arte social, del arte en sociedad, en la sala de clases o donde sea. Hay un segundo pilar que es muy, muy relevante y que nosotros le llamamos el contexto como recurso, que es decir, que en cualquier parte modesta, precaria o lujosa, abundante, tú tienes potencialmente recursos si que lo activas creativamente. Eso implica que tú puedes empoderar a todas las personas con capacidades creativas, diciendo, mira, en realidad, y eso es muy propio del arte contemporáneo, hoy día se hace arte con todo, con aire. Entonces todo es potencialmente transformado y te hace pensar también que la basura no es una condición de las cosas, sino que un estado transitorio, porque todo puede tener una otra vida. Y por otra parte está la metodología que parte desde la indagación en el taller hasta la evaluación, porque tú no sacas nada con hacer innovaciones maravillosas si no eres capaz de evaluarlas y demostrarle a otros que estás haciendo un proceso transformador. Entonces, háblame de eso en específico, porque nos interesa mucho conocer
En este mundo como tan material, lleno de KPIs y de reglas como desde la ingeniería, ¿no? Entender cuáles son los indicadores del arte es súper relevante y sobre todo cuáles son los indicadores de transformación en escuelas públicas. O sea, cuenta un poco eso. Sí, bueno, igual la subjetividad es inherente al acto artístico, entonces tú no puedes tomar la evidencia de una manera puramente cuantitativa. Tú tienes que idear metodologías mixtas, nosotros le echamos mucha mano a lo que sabemos hacer, que es la evidencia fotográfica, la evidencia de video, la evidencia visual, la observación etnográfica. Siempre hemos trabajado con antropólogas, con sociólogos, y ahora último estamos trabajando con investigadores de la creatividad de la OCDE y de la Universidad Católica para poder definir ciertos conceptos y poder evaluarlos con estas metodologías, quanti y quali. Entonces, vengo llegando, de hecho, hace unas pocas semanas estuve en el Summit de Creatividad que organiza OCDE en París y fue muy interesante porque me encontré con personas de distintas partes del mundo, de las artes y de otras áreas, que estábamos todos con el mismo dilema. O sea, ¿para dónde va la educación? La gente que era más vinculada a lo que hacemos nosotros en Nube, preguntándonos, bueno, ¿cómo es posible observarlo? Que entiendo que es un poco la base de tu pregunta. Y muchas cosas tienen que ver con conductas, con cómo tú te sientes contigo misma, o sea, el nivel de motivación. No conozco artistas no motivados, que no pueden salir del taller porque están felices y dichosos o terriblemente aproblemados haciendo sus obras de arte. Entonces, cuando tú ves comportamientos en motivación, que hoy día es demasiado importante para la reintegración escolar, por ejemplo, cuando sabemos que hay más de 200.000 estudiantes que están fuera del sistema, cuando tú ves autoestima, el aumento en las capacidades, es decir, ¿sabéis que yo sí puedo? Nosotros tenemos un instrumento de pre-post en donde les preguntamos a los niños ciertas cosas antes de entrar al programa y cuando terminan el programa curricular, que es al final del año. Y el 90% dice, todos podemos ser artistas. Todos podemos. Es que quisiera entrar ahí porque tú sabes que Sanamente se dedica mucho a las experiencias sutiles de las personas, al dolor, a la construcción de autoestima o a la falta de ella. Y algo que vemos mucho en los niños y niñas y en los adolescentes es una crisis muy grande, no solo de autoestima, sino que mucho aumento de depresión, ansiedad y otro tipo de trastornos que además hoy sabemos que tienen muchos vínculos con la manera en la que se está viviendo la niñez y la adolescencia en estos tiempos, muy vinculado a pantallas, pero también muy vinculado a una sociedad bien hostil con la niñez y con la adolescencia. Entonces, me encantaría desde esos otros indicadores más sutiles, cómo ves que entran y salen los niños y niñas de estas experiencias. Sí. Mira, hay un director de una escuela en Santiago Centro al cual le debemos mucho, que una vez nos dice, es que ustedes lo que hacen es crear en los estudiantes proyectos de vida. Y digo, pero ¿cómo? Me dice, sí, porque ustedes trabajan con las familias, trabajan con los estudiantes, trabajan con los recursos, con las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, como que traté de indagar un poco en su mirada, porque es tan difícil a veces como verse uno mismo, por mucho que usemos muchos instrumentos, de ver cuáles son esos logros. Entonces, lo que tenemos mucho son testimonios de papás. Lo que pasaba hace muchos años era que llegaban papás y mamás al taller de Nube, a la exposición que hacíamos de final de año, y decían, no te creo que mi hija hizo eso. Y yo le decía, pero ¿por qué no crees? Y era porque el sistema escolar más tradicional ya la había como liquidado un poco, ¿no es cierto? Le habían dicho, mira, es mala para la matemática, es disruptiva, anda siempre como con la cabeza en la luna, mala estudiante. Y sucede que esos estudiantes o ese perfil de personas con las artes encuentran su lugar específico situado en el mundo. Entonces, eso que empezó como de la anécdota que a mí me enfurecía un poco, empezó a ser un tono más recurrente y asociado también mucho a los espacios de bienestar. Entonces, ha sido bonito en estos 2 años de investigación de creatividad, como nos hemos dado cuenta que nuestros indicadores tienen una funcionalidad extrínseca, o sea, el pensamiento creativo, artístico te puede servir para bla, 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 o
tiene una finalidad en sí misma, que es dotarte de un cierto sentido de bienestar, del flow que se dice en psicología de la creatividad, esa sensación de wellness, ¿cómo se llama?, de dopamina, ¿no? Como decir, me siento bien, estoy bien parado en el mundo y a partir de aquí puedo construir mis propios propósitos de vida, que yo creo que eso es lo que de alguna manera leo en tu pregunta, cómo siendo, independiente de la edad que tenga, que también eso es bonito del arte, porque tú no estás estudiando, bueno, no tengo nada en contra de las matemáticas, pero a veces se te hace como que tienes que pasar mucha materia para entender para qué te servían. En cambio acá es como un fin en sí mismo, ¿no? Aprendo a pintar, aprendo a hacer esto, Y me siento bien en el momento en que lo hago. Y me siento bien en el momento en que lo hago y me siento capaz si estoy haciendo algo en la vida real. Y yo creo que eso es súper importante porque creo que vamos a tener que acostumbrarnos a un sistema educativo renovado, en donde estudiantes entren y salgan por distintas razones, en donde haya gente mayor, porque vamos a vivir muchos más años, ansiosas y con ganas de aprender cosas nuevas, en donde van surgiendo muchos nuevos conocimientos y nos vemos en la necesidad a nuestra edad de tener que aprender y entender todo de nuevo. Entonces la educación yo creo que ya va a ser a lo largo, a lo ancho, en todos los momentos de la vida. Entonces, eso de hacerte la pregunta y de poder resolverla haciendo, que es muy propio del arte, creo que es evidente en sí mismo. Paula, se nos acaba ahora el tiempo, pero quería saber cómo, de qué manera está evolucionando esta idea, pensando no solo en niños y adolescentes, sino también, yo antes te decía, bueno, este curso está para grandes, porque yo sería alguien que lo querría tomar, ¿no? Por lo mismo que estás diciendo tú, en parte porque necesitamos pensar de una manera distinta, necesitamos exponernos a experiencias donde podamos ejercitar la creatividad, que es algo que este mundo no necesariamente nos ofrece, y también necesitamos espacios distintos de esta vida para conectarnos con otras dimensiones del alma. Entonces, también quería saber un poco si han pensado en evolucionar hacia otros públicos. Sí, o sea, este año cumplimos 10 años, que es súper algo que valoramos mucho porque es un proyecto autogestionado en el ámbito de las artes y la cultura. Pucha que es difícil. Un vía-crucis en el fondo. Más o menos, pero tú entras al taller de nube y la gente es feliz a pesar del esfuerzo, o al menos eso yo veo, y estamos muy, muy empeñados en hacer de nube un taller abierto y un espacio de bien público. ¿Y a qué me refiero con eso? Un espacio que esté abierto a todas las personas. Hoy día aunque no sean de Las Condes. Aunque no sean de Las Condes, hoy día estamos... No, de hecho, el taller está dentro del parque Padre Hurtado, que está en La Reina, y va gente de distintos lugares, y nosotros tenemos el Nube Va, que nosotros vamos a distintos lugares, pero históricamente lo que hemos hecho nunca ha sido aniñado. Nos interesaba la educación pública, y ahí nacimos, pero lo que nos interesa es el arte público. Eso significa público, y público es de todos. Y recuperar los espacios públicos, recuperar los espacios cívicos, la conversación democrática, porque no te olvides que el artista siempre ha sido medio disruptor, entonces mira siempre como en entre líneas todo, y eso permite observar los matices de la vida. Y si estamos todos observando los matices, no vamos a ser polares, no vamos a estar en desacuerdo, sino que vamos a decir, ok, tú lo ves así y yo lo veo así. Y eso da vuelta a lo subjetivo, que a veces decimos, es subjetivo. Pero lo subjetivo también tiene una condición positiva. Y creo que eso... es algo que necesitamos fomentar más todavía en estos tiempos polares. Sí, y además lo subjetivo es la condición de la vida, ya lo decía Maturana, ¿no? No sí, podemos pues mirar excepto que desde nosotros. Oye, bueno, la gente que quiera saber va a tener toda la información respecto de Nube, porque la vamos a publicar ahí como links y etcétera para que se enteren y que les siga floreciendo el proyecto en otros 10 años. Muchas gracias de nuevo por la invitación.